La dirección en los analizadores de flujo por fluorescencia de rayos X es el análisis del mineral y la pulpa. Se trata de productos tecnológicos que pueden ser sólidos a granel o líquidos. Hay fabricantes especializados en analizadores FRX de mineral. O bien se produce algún cambio en la composición elemental o mostramos la precisión con una probabilidad del 75%. El costo de un solo analizador para 8 o 10 puntos de control se igualó al costo de 8 o 10 de nuestros analizadores. Y obtenemos así la situación de que 10 analizadores son mejores que uno solo. Al vender una solución integral y ofrecer una solución completa, valiosa para el accionista, esta tarea se resuelve, al igual que muchas otras de nuestro diálogo de hoy. Me gustaría quizás desglosar un poco nuestra temática sobre los analizadores en línea. Existen dos direcciones principales aquí. En los analizadores en línea de rayos X de fluorescencia, se trata del análisis del mineral de carga y del análisis de la pulpa. Estos son productos tecnológicos que pueden ser sólidos a granel o líquidos. Y por regla general hay fabricantes que se especializan ya sea en analizadores XRF que analizan el mineral o en analizadores que trabajan con la pulpa. Desde este punto de vista, tenemos una experiencia bastante única, ya que producimos, en principio, una herramienta universal que funciona en ambos casos. Y hay precedentes en los que instalamos y equipamos toda la planta llave en mano. Es decir, se trata de un único fondo de repuestos SIP, lo que, nuevamente desde el punto de vista de la eficiencia operativa, reduce los gastos generales de explotación. Es un único sistema de soporte metrológico y de software, lo que también optimiza el mantenimiento. Al fin y al cabo, para un especialista es más fácil trabajar con un solo programa que con una gran cantidad de equipos heterogéneos y variados. Me gustaría quizás profundizar un poco más detalladamente, ya que sé que ustedes también poseen una valiosa experiencia y un profundo conocimiento sobre los analizadores precisos de mezcla de mineral, conversar un poco más sobre la especificidad inherente a este tipo de equipos, sus diversas particularidades, los matices importantes y, fundamentalmente, en qué aspectos cruciales deberían fijarse los clientes al momento de seleccionar y elegir este tipo de equipos tan especializados. Lo que me gustaría compartir probablemente es precisamente en el contexto de los tres tipos principales de equipos, orientar a los clientes quizás sobre qué dirección tomar para qué tareas. En cuanto a la mezcla de mineral, qué tipo de analizadores es preferible utilizar basándose en las características metodológicas de este equipo. Por eso que es una de las tareas más demandadas para nosotros es entender realmente qué es lo que llega de la cantera o de la mina subterránea, qué tipo de mineral estamos recibiendo, si es rico o pobre. Los líderes del mercado, las empresas muy grandes han ido aún más lejos y se han planteado cuestiones de mineralogía, es decir, no basta con conocer la composición material, ya es necesario saber a nivel de minerales y avanzar más allá, y también se están planteando este tipo de tareas. Existen matices muy importantes al utilizar este equipo, ya que cuando tenemos el mineral en su estado original, hay trozos bastante grandes que pueden llegar hasta los 40 centímetros de tamaño y hay muchos detalles cruciales a considerar al medir el mineral en este estado inicial, justo después de la extracción y tras una trituración primaria, donde los fragmentos alcanzan los 30 centímetros de longitud. Entonces, según su valiosa experiencia, ¿cuáles son los matices importantes y las consideraciones clave al utilizar analizadores en línea, específicamente con mineral que contiene trozos de gran tamaño? Sí, gracias por la pregunta, Arseny Vladimirovich. En efecto, aquí hay un matiz bastante importante y este introduce sus propias correcciones en el concepto de la geometalurgia, porque la geometalurgia es precisamente la disciplina que permite ajustar el flujo de tal manera que la eficiencia de la extracción se mantenga dentro de límites previsibles y comprensibles. Porque las pérdidas que se producen en la flotación, y no solo en la flotación, sino todas las pérdidas que ocurren desde la entrada hasta la salida del producto terminado, son precisamente el área sobre la que hay que influir. Para que la empresa entienda que está extrayendo,
Normalmente se construye un cierto modelo en la nube. Es decir, entendemos que no podemos extraerlo todo de una vez. Entendemos que el cuerpo mineral está ubicado de cierta manera, en algunos lugares es más pobre, en otros más rico, pero en general, como se suele decir, el promedio no siempre es una posición conveniente. Sin embargo, para el proceso tecnológico esto es muy importante. Por eso cuando avanzamos con este modelo en la nube, surge la tarea de la verificación. ¿Estamos avanzando correctamente con este modelo en la nube? Porque una cosa es lo que está dibujado en algún programa y otra es cómo se forman realmente los huecos, para entender hacia dónde se desvían nuestros trabajos de perforación y voladura, si realmente siguen el vector planificado. Eso hay que revisarlo. Ahí está la exploración geológica, entendemos ciertos datos, se han extraído grandes bloques, se han llevado a la superficie, y surge la pregunta, ¿se extrajo lo que se debía? ¿Es correcto comparar los datos de la exploración geológica con lo que realmente llega a la planta? ¿Para qué? Para poder seleccionar, digamos, con la solución más sencilla, un enorme patio de mineral, donde se hace la selección por montones, precisamente según la composición elemental, para que, en términos simples, en un montón no haya un 1% y en otro un 5%. Es necesario que en todas partes haya un 3,5%. Esto se puede hacer en la superficie. Y este matiz sí es verdaderamente un problema considerable. Cuando los trozos grandes pasan por la cinta transportadora, por ejemplo, ¿cuántos métodos efectivos tenemos para saber qué hay en la cinta? Eso es tomar una muestra y enviarla al laboratorio, ponerla en el MLA para ver qué valores hay allí. La segunda opción es utilizar un analizador en línea, que, bueno, aquí hay que decir con qué eficacia nos informará, hasta qué punto es posible calibrarlo en el rango que nos interesa, y así poder decir, sí, esta calibración nos indica que o bien hay un cambio significativo en la composición elemental, o mostramos la precisión con una probabilidad del 75%, lo cual es bastante fiable. Este problema, bueno, no sé, lo tienen todos. Está claro que la mayoría de los fabricantes hoy en día afirman que pueden mostrar lo que hay en la cinta transportadora. Algunos dicen que es con un 30% de probabilidad, otros dicen que es con un 10% de probabilidad, pero nadie dice que sea lo suficientemente preciso. Es una tarea muy interesante, sí, por un lado no es sencilla. Hay una gran base metodológica y científica muy sólida detrás, en la que probablemente si ahora nos adentramos en profundidad no nos dará tiempo. Eso es tema para otra conversación más extensa. Me parece que eso, en algún marco aparte, realmente habría que hacer podcasts separados adicionales. El problema es que los grandes trozos de mena, el analizador IRFA toma una profundidad pequeña. El analizador de neutrones atraviesa toda la capa. Desde este punto de vista, el cliente siempre tiene, por así decirlo, dos platos en la balanza. Parece que cuando se atraviesa todo el volumen, debería ser más preciso. Y siempre hay dificultades para elegir si usar IRFA o el analizador de neutrones. Y el cliente inevitablemente siempre tiene dudas respecto al analizador IRFA, que en principio también se logran resolver con éxito y demostrar metodológicamente, sí, con matemáticas, que en general este método, este tipo de equipo también tiene su lugar, y en cuanto a precisión, puede que no sea peor que el analizador de neutrones. Ahora, otra cuestión, es decir, usted notó que se puede medir de dos maneras, es decir, en laboratorio tomando una muestra de la cinta transportadora, pero esa tarea tampoco es trivial. Cuando en la cinta que se mueve a gran velocidad hay trozos del tamaño de una piedra grande de unos 40, ¿verdad? Y la tarea de seleccionar en la práctica, siendo sinceros, se vuelve, digamos, imposible de realizar, es decir, seleccionar. Estoy de acuerdo. Pero cuando la cinta se mueve, en la práctica realmente se vuelve imposible, por así decirlo. Y de aquí surge otro problema para nosotros que, digamos, podemos instalar algo, pero no podemos comprobarlo directamente. Por ejemplo, hay un analizador, pasa el material por debajo, no sé, 10 a 20 metros, el analizador da alguna medición, recogemos ese material, lo reducimos, lo trituramos, vamos al laboratorio,
obtenemos algún valor, dos valores y los comparamos directamente. Aquí no funciona así, no se puede hacer de esa manera. Sí, en la práctica. En eso radica toda la dificultad. Bueno, aquí no estoy hablando del uso de un analizador láser, ese se puede descartar de inmediato considerando que apunta a un punto específico, mientras que nosotros tenemos una gran incertidumbre debido a los grandes trozos de mineral. Pero me gustaría resaltar este matiz. Con los años, el cliente siempre, por así decirlo, compara dos soluciones, estos dos métodos físicos de análisis. Y aquí, bueno, entre otras cosas, nuestra empresa está trabajando en el desarrollo de metodologías y soluciones que permitan, digamos, desde el punto de vista del uso del analizador de fluorescencia de rayos X, aclarar este asunto. Sí, probablemente una tarea más fácil de resolver es el análisis de una mina o de algún mineral, no trozos de mineral tan grandes. ¿Dónde hay alguna posibilidad de hacer mineral preliminar? Sí. Sí, sería importante hacer aquí una observación muy seria y fundamental. Bueno, mire, este enfoque de la geometalurgia realmente proporciona una respuesta clara y precisa a esta pregunta crucial. Cuando medimos la mena, por ejemplo, después del molino, el material triturado, es la misma cuestión esencial que cuando medimos los relaves, la misma situación. Es una parte posterior sobre la cual ya no está claro cómo influir. Y si la empresa realmente piensa en aumentar la eficiencia operativa desde el punto de vista de eliminar las pérdidas tecnológicas, entonces el trabajo de este bloque, el bloque de extracción y el bloque de alimentación hasta la entrada a la planta, se vuelve muy serio y relevante porque se puede intentar resolver el problema de manera directa, escaneando con un analizador de neutrones todo el bloque, digamos, de 60 por metro, por así decirlo, o de 60 por 60 o de 30 por 30. Pero al final, esto realmente no resuelve el problema fundamental de cómo debe ser alimentada la planta, entre comillas, de una manera correcta y de forma adecuada, para esencialmente empezar a eliminar las pérdidas tecnológicas desde la propia alimentación de la misma, porque si logramos alimentar adecuadamente la planta y reducir la variabilidad en la entrada de la fábrica, entonces podemos decir que la estabilidad de nuestro proceso tecnológico de flotación será verdaderamente diferente y muy atractiva para el accionista. Por eso, quizás no valga la pena, desde un punto de vista estrictamente científico, intentar romper esta piedra con la ambiciosa tarea de querer saberlo absolutamente todo. Tal vez convenga más observar cuidadosamente o guiar a las empresas hacia su punto óptimo de madurez para poder entender que sí, esto es intrínsecamente complicado, sí, realmente te saca de tu zona de confort habitual, sí, es todo un verdadero reto construir un patio de minerales donde todo esto se mezcle de manera efectiva en invierno, verano, otoño, con nieve y todas las demás condiciones climáticas. Sí, es una tarea sumamente seria para poder verificar con precisión lo que ocurrió en la etapa inicial de exploración geológica, confirmar y corregir la precisión de la extracción del material y la correcta elevación del mineral valioso. Estas son cuestiones muy importantes y no sé hasta qué punto es correcto simplemente plantear la tarea de la siguiente manera. Pongamos un único dispositivo que nos permita medir cualquier tipo de cosa en la entrada. Se puede hacer así, pero ¿qué tan correcto es eso? Es decir, si entiendo bien, medir no es suficiente. Hay que tomar algunas decisiones de gestión técnicas. Decisiones de gestión, exactamente. Un matiz muy importante que surge probablemente desde el punto de vista metrológico. Cuando instalamos algún equipo, realizamos una medición, eso que usted menciona de verificar, entender si es lo correcto o no. Aquí es precisamente donde está la piedra de tropiezo, ya que los especialistas siempre tienen dudas sobre con qué margen de error, con qué fiabilidad, hasta qué punto se puede confiar en los datos que vemos, en la cifra que medimos y así sucesivamente. Es una cuestión compleja. Aquí se han roto muchas lanzas. Esto ocurre precisamente a menudo porque es muy difícil de verificar, pero aquí me gustaría, probablemente, llamar la atención sobre algo importante. Cuando hablamos del componente metrológico, que es fundamental, existe probablemente un cierto prejuicio, incluso cuando
Logramos tomar una muestra de control. Después de que el analizador mide durante 5 minutos, nosotros durante esos 5 minutos recogemos metódicamente algún material y luego realizamos la comparación. En general, se considera que el análisis químico en el laboratorio es la verdad absoluta, y al restar de las lecturas del analizador los datos del análisis químico, toda esa diferencia, ese error, se atribuye al analizador. Probablemente para nuestra valiosa audiencia que verá este importante comentario, me gustaría señalar que cada laboratorio, cada análisis químico, tiene su propio margen de error permitido. Trabaja siempre dentro de ciertos límites de error establecidos. Y también existe el error inherente a la preparación de la muestra, que tampoco desaparece por completo, y, aunque no se suman directamente de forma lineal, sí se combinan según ciertas fórmulas matemáticas complejas. Además, está la crucial representatividad del análisis. Y aquí llegamos a entender que existe un error total compuesto por una suma de diversos errores, del analizador en línea, del laboratorio, de la representatividad del análisis y de la preparación de la muestra. Pero la pregunta clave, y aquí estoy completamente de acuerdo con usted, es: ¿qué margen de error es realmente aceptable para nosotros para lograr el efecto y el resultado deseados? Es decir, a menudo tenemos un diálogo constante y una lucha incansable por la precisión, pero falta la comprensión a un nivel superior de para qué luchamos por esa precisión, cuál es el objetivo final de esa precisión, qué nos aporta a un nivel superior. Tal vez no necesitamos una precisión extrema hasta las centésimas de porcentaje. Tal vez a cierto nivel probabilístico sea más que suficiente. Esta es realmente una cuestión muy importante: elevarse un poco y definir metodológicamente qué precisión es suficiente y necesaria para lograr el efecto y el resultado deseado. Vale la pena luchar por una precisión aún mayor. Y está claro que cualquier tarea se puede resolver. La cuestión es el esfuerzo, el dinero, el tiempo, nuevamente. Y cuando hablamos de precisión, siempre es, digamos, una cuestión financiera, de recursos disponibles, de tiempo invertido. Y aquí, sin duda, es necesario vincularlo estrechamente con la eficiencia operativa. ¿Qué precisión necesitamos y es suficiente para resolver la tarea planteada? Y esta conexión fundamental, por supuesto, a menudo queda fuera de foco o simplemente no se le presta la debida atención. Pero lo que veo a menudo es que no hay una comprensión a un nivel más alto, sí, de la investigación, de la información, de qué precisión sería suficiente, de la justificación clara de por qué esa precisión es suficiente. Si necesitamos una precisión más alta, o si la precisión existente es suficiente, o incluso, en términos generales, si solo necesitamos algún tipo de indicador básico para entender si vamos hacia arriba o hacia abajo. Miren, antes de que nos alejemos demasiado de este punto, según mi experiencia profesional, el material crudo llega a la planta de procesamiento, se realiza su molienda inicial y, si le preguntas a la gente encargada cuáles son sus pérdidas reales en la etapa de molienda, lamentablemente no pueden responder con precisión. ¿Por qué exactamente no pueden responder a esta pregunta tan fundamental? Aquí está el punto de partida esencial. ¿Cuánto porcentaje de ganga o material estéril debería haber presente en la materia prima de entrada? ¿Eso se considera una pérdida significativa o no? Supongamos que el molino funciona, digamos, durante 28 minutos completos por unidad de volumen para moler el mineral hasta la granulometría necesaria para que pase a la siguiente etapa de flotación. ¿Tienen aquí pérdidas ocultas? Nuevamente, la gente generalmente no puede responder con certeza. Pero si lo analizamos detenidamente en esos 28 minutos, esta cifra específica está indicada claramente en el reglamento tecnológico establecido. Entendemos que si hay ganga presente, la molienda ocurre más rápidamente. O sobremolimos el material, o por el contrario, no molimos lo suficiente. Si sobremolimos el mineral, no habrá absolutamente nada que flotar de manera efectiva, es decir,
habrá una pérdida enorme, una pérdida verdaderamente significativa en los relaves finales. ¿Cómo podemos influir positivamente en esta situación? Este es un caso relativamente sencillo que, por supuesto, con un diagnóstico profundo y exhaustivo, estas cosas se vuelven completamente evidentes cuando las pones sobre el papel y cuando le das al responsable directo del resultado en la planta, cuando se lo das al accionista principal para que lo lea y lo analice. Por supuesto, empieza a hacer todas esas mismas preguntas críticas. ¿Dónde se encuentra la pérdida real? ¿Cuál es su magnitud exacta? ¿Cómo piensan influir y mitigar estas pérdidas? Sí, muchas gracias por la valiosa observación. Es un caso verdaderamente muy ilustrativo. En cuanto al análisis en la cinta transportadora de la carga, aquí la tarea no es tan excesivamente complicada. Al fin y al cabo, el material ya está completamente molido, es más heterogéneo o incluso más homogéneo, ya es posible tomar diferentes decisiones de ingeniería y así sucesivamente. Entre otras cosas importantes, tenemos una patente que combina tres soluciones diferentes y complementarias: soluciones de hardware, soluciones de diseño y soluciones metodológicas que en conjunto estamos implementando activamente ahora en 18 países del mundo, siendo orgullosos residentes de Skolkovo. Gracias a ellos por este importante apoyo, ya que nos brindan un valioso respaldo en este sentido. Aún así, la proporción áurea del equipo de fluorescencia de rayos X también es una de las aplicaciones más extendidas y relevantes, incluso en productos tecnológicos líquidos, esto es pulpa, en menor medida probablemente soluciones, y aún menos tal vez suspensiones. Es un tema muy interesante para debatir sobre los analizadores de pulpa, al que probablemente no daremos a nuestros oyentes una respuesta definitiva y exhaustiva, sino que dejaremos la pregunta abierta para la discusión, para que piensen exponiendo los pros y los contras. Probablemente somos la empresa que va completamente en contra de la corriente general en cuanto al sistema de entrega de muestras, específicamente en la entrega de muestras en la planta, que normalmente son líneas de muchísimas decenas y cientos de metros de longitud. Y en cierto momento algunas plantas fueron diseñadas hace mucho tiempo, son simplemente alargadas y allí simplemente no se puede implementar este sistema de entrega selectiva de muestras porque la planta es demasiado alargada, las rutas serían demasiado largas, las distancias demasiado grandes y sería muy difícil hacer funcionar el sistema. Alguien, desesperado por la explotación de estos sistemas de entrega de muestras, decidió que pondríamos el analizador directamente en el punto de control para eliminar este proceso complicado. En cuanto a la entrega y el transporte de la muestra directamente a un único punto de análisis en la planta, dado que las plantas son grandes, las rutas resultan muy largas, es un proceso laborioso y difícil de implementar. La diferencia de nuestros analizadores es que podemos instalarlos directamente en el punto de análisis, lo que permite rutas muy cortas, bypass de 2 a 3 metros, prácticamente no se obstruye una vez al año, pero eso no es un problema. Un tubo de 2 a 3 metros puede reemplazarse fácilmente, su costo no es tan alto, ni siquiera es necesario limpiarlo, se puede poner un tubo nuevo y así sucesivamente. Pero, de nuevo repito, según nuestra experiencia de operación, la probabilidad de que se obstruya es prácticamente mínima, porque es corta, todo es sencillo. Cuanto mayor sea su longitud total, mayor es la probabilidad, sí, de que se acumule una cantidad significativa de sedimento. Aquí entonces puede surgir una pregunta que, por un lado, puede ser bastante capciosa, puede no ser en absoluto sencilla de responder. Una pregunta crucial a la que buscamos una respuesta clara y a menudo no podemos encontrarla fácilmente. Cuando hablo con los tecnólogos especializados en las fábricas, cuando converso con otras personas relevantes, hay un aspecto fundamental que me gustaría resaltar y destacar en este importante sector. ¿Y cómo se plantea la pregunta? Por ejemplo, supongamos que existe una solución clásica donde, así se formó, que el nivel de tecnología y técnica, la electrónica, no estaba lista para poder lanzar un producto, un analizador que, como medidor de nivel, se instalara directamente en el punto de control en la tubería. Cuando todo esto se desarrollaba, en los años 50 y 60 no existía esa posibilidad. Por eso se llegó a la conclusión de que el analizador se colocaba en una sala aparte y entonces bombeábamos la pulpa desde la fábrica. Pero, ¿qué empezó a suceder después?
Las tecnologías comenzaron a desarrollarse y en principio se hizo posible que pudiéramos lanzar un producto que se pudiera instalar directamente en el punto de control. Y además, el costo del líder del mercado, que ahora, debido a las sanciones, ha salido del mercado ruso, en realidad, el costo de un solo analizador para 8 a 10 puntos de control era igual al costo de 8 a 10 de nuestros analizadores. Y obtenemos una situación en la que 10 analizadores son mejores que uno. Probablemente desde el punto de vista de que cuestan lo mismo, incluso en términos de tolerancia a fallos. Si uno se rompe, los otros 9 siguen funcionando. Probablemente, objetivamente, es mejor. Parece que todos los colegas con los que hablas y a quienes expones estos argumentos están de acuerdo en que es mejor. Luego lo instalamos directamente en el punto de control. Necesitamos un espacio de aproximadamente 2 por 1,5 metros para instalarlo. Y la instalación toma, alrededor de 1 a 2 semanas, sí, para desplegar el analizador en el punto. Eso es. Desde este punto de vista, también parecería mejor, hay menos probabilidad de que surjan problemas desde el punto de vista de la operación y el mantenimiento. Si hablamos de la paradigma actual, seguimos estando en esa misma y persistente paradigma. Hay una solución clara, hay hechos concretos, ya hay implementaciones reales. En algunos lugares incluso llevan varias décadas funcionando, sí, pero aún así, a pesar de todo esto, todo sigue moviéndose por los mismos caminos ya establecidos y tradicionales. Bueno, porque hay una broma muy conocida. Por comprar productos de Oracle, a nadie lo han despedido todavía, ¿verdad que no? Pero, desde su muy particular punto de vista, ¿cómo se pueden superar las arraigadas paradigmas cuando es mucho más cómodo, más fácil y probablemente mucho más seguro seguir por los viejos y conocidos caminos que experimentar con algo completamente nuevo y desconocido? Aunque, aparentemente, cuando hago la pregunta directamente a los expertos tecnólogos, a personas con una vasta experiencia y un profundo conocimiento, no encuentro razones de peso o contraargumentos verdaderamente sólidos que justifiquen esta inercia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las nuevas y prometedoras tecnologías entran en la industria con tanta dificultad y resistencia? Gracias, Arseny Vladimirovich, por la pregunta. Entienda, la zona de confort es algo verdaderamente maravilloso, un espacio en el que la persona comprende, especialmente si está cerca de la edad de jubilación, aunque ahora la hayan elevado un poco más, el sentido fundamental es muy simple y claro. He trabajado así durante 10, 20, 30 años y seguiré trabajando igual y no tendré que hacer nada, no tendré que cambiar nada. El deseo es seguir como siempre. Sí hay esas pérdidas, pero ¿y qué? El accionista es quien paga por ellas. Yo de todas formas seguiré trabajando aquí. Para mí está bien. Por eso, si hablamos de la cantidad de analizadores disponibles, de los puntos designados específicamente, esta información tan valiosa, lo repito una vez más, debe tener un valor significativo para el cliente y debe presentársele de tal manera que él pueda ver su propio beneficio directo y el aumento de eficiencia que busca con tanto anhelo. Para que ocurran este tipo de cosas, de todos modos hay que seguir el camino del ganar-ganar. Todos los que participan en el proceso deben recibir sus medallas, sus premios, y nosotros, o en este caso ustedes, deben obtener ese punto en su referencia donde se diga que, gracias a la implementación de los analizadores, se logró resolver la tarea A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, cuando todo este proceso avance y sea formalmente declarado por parte del accionista principal, a absolutamente nadie le importará esa cómoda zona de confort ni el camino completamente libre que pueda recorrer el resto de su extenso trayecto profesional como tecnólogo o como director general de la fábrica. En ese momento ya no tendrá importancia. Por eso, al vender una solución integral y ofrecer una solución integral valiosa para el accionista, se resuelve esta tarea, al igual que muchas otras de nuestro diálogo de hoy. Sí, muchas gracias, Vyacheslav, por el valioso comentario. Es un momento verdaderamente muy interesante. Sin embargo, hay muchísimas tareas que ahora se logran resolver con este enfoque y, en primer lugar,
nuestra solución resulta especialmente interesante para las fábricas que aún no han operado equipos de este tipo de televisor. Incluso aquellas que ya han operado, de todos modos, si se utiliza el enfoque correcto, en el que declaramos por qué no es necesario hacer circular la pulpa por la fábrica y por qué es más sencillo ajustar la cifra, esto, aunque parezca obvio, es realmente valioso para el cliente, es valioso para el cliente final. Y si es valioso, ¿en qué lo es? Sí, aquí la pregunta queda completamente abierta. Probablemente me repita, como dije al principio, probablemente no daremos una solución exhaustiva y definitiva, sino que más bien dejaremos la pregunta en el aire. Además, los medios de comunicación modernos permiten y animan a expresar su valiosa opinión, dejar algunos deseos y su razonamiento crítico, por así decirlo, reflexiones profundas, objeciones constructivas, así que pueden dejar sus comentarios y aportaciones. Es una pregunta, sí, nada sencilla, bastante ambigua. Desde el punto de vista de cómo te comunicas con las varias personas responsables del proceso tecnológico, ellos tienen, por así decirlo, un sistema de coordenadas muy claro y bien definido, que en el siglo XXI, en la fábrica moderna, hay que transmitir señales digitales y no dedicarse a bombear pulpa. Una tarea completamente obsoleta. Bueno, también existe, por así decirlo, el punto de vista opuesto, incluidos argumentos contrarios, de que en principio esto ya es un framework, un esquema establecido, sí, de la organización de la fábrica, cuando la pulpa llega a una sala donde en general se realiza la toma de muestras acumulativas. Bueno, algunas empresas también, digamos, pueden ya estar abandonando este tipo de soluciones, es decir, todo resulta ser muy individual, según gustos y preferencias. Sin embargo, una de las razones por las que se tomó la decisión en el marco de la entrevista de destacar que al menos existe tal posibilidad es porque, como demuestra la práctica, aunque llevamos mucho tiempo, digamos, en el mercado, no todas las empresas saben que, en principio, esto es posible, sí, que existe esa opción. Se puede instalar directamente en el punto de análisis, lo que permite, digamos, desplegar el analizador de manera muy rápida. Más adelante, la empresa, quizás por su cuenta, en 2 o 3 días puede trasladarlo a otro punto si, digamos, tecnológicamente se han resuelto los problemas que había y era necesario controlar los puntos actuales y deciden que se puede observar en otra sección. Este equipo se puede desplegar muy rápidamente. Este es probablemente nuestro principal valor diferencial, lo que queríamos transmitir a nuestra audiencia objetivo que verá este video, estimados espectadores. Bueno, a todas estas preguntas responde, cabe señalar, el estudio previo al proyecto, que al final nos dice que probablemente no existe la tarea de digitalizar absolutamente todo. Quizás en alguna sección del taller, sí, tal vez convenga llevar la muestra, eso estará bien, y en otros lugares es necesario trabajar exactamente con datos digitales. Y al llegar a la empresa, trabajando junto con los colegas, hay que tomar una decisión personalizada en la que se establezca cuántos puntos serán digitales y cuántos puntos requerirán el traslado de la pulpa a determinado lugar. Esta es una práctica normal. Es una práctica. Sí, probablemente esa sea nuestra postura. No intentamos hacer una especie de revolución, más bien tratamos de resaltar que también existe esta posibilidad, complementar el sistema existente y colocar el analizador en el punto de control. Incluso en nuestra empresa se implementó un proyecto de sustitución de importaciones de analizadores de la marca Courier que salió del mercado ruso. En este caso, lo abordamos, por así decirlo, desde el punto de vista de la eficiencia operativa de manera muy eficiente, disculpen la redundancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el analizador representa la cabeza, por así decirlo, el cerebro donde ocurre el análisis y los controladores que gestionan la parte ejecutora del mecanismo, que también en principio son costosos y todo este proyecto de examen es muy complejo. Logramos conservar los mecanismos ejecutores y de hecho desarrollar el software del controlador que gestiona el multiplexor actual, sí, es decir, construir el tema y probablemente todo el suministro de muestras también de una manera completa y eficiente.
Sí, y por supuesto, naturalmente todo el suministro de muestras, los muestreadores primarios, las válvulas de lavado, es decir, todo el ciclo completo de estos tres proyectos, los reemplazamos con éxito. Por eso, escuchar al cliente y buscar también soluciones interesantes y eficaces para él, como lo demuestra nuestro ejemplo, cuando logramos ahorrar, bueno, probablemente una cifra considerable, sin cambiar el multiplexor por otro sistema de toma y entrega de muestras. ¿Para qué, digamos, romper lo que ya funciona? Esto debe aprovecharse, especialmente teniendo en cuenta que, en principio, todos los componentes mecánicos en el multiplexor pueden reemplazar perfectamente. Están disponibles en el mercado y puede operar durante el tiempo que desee. Por eso, probablemente no estamos categóricamente en contra de este tipo de sistema. Y también la cuestión es si seguir produciéndolo, y de hecho fabricamos multiplexores de este tipo y también estamos listos para implementar tales sistemas. Eso es todo. Pero la tarea principal es, de hecho, destacar que existen este tipo de soluciones y que para una determinada clase de tareas específicas, para ciertas necesidades del cliente, son muy eficaces y verdaderamente no tienen ninguna alternativa real. La idea principal es transmitir esto también a nuestros valiosos clientes. Considero que, desde el punto de vista de la eficiencia operativa, la minimización y la reducción de pérdidas, es una herramienta verdaderamente muy buena. Para aquellas empresas y para cierto tipo de tareas específicas, es simplemente una solución absolutamente insustituible que puede brindar un gran apoyo y excelentes resultados. ¿Y lograron calcular el efecto económico potencial de este tipo de reemplazo? Digamos, si hacemos un cálculo muy aproximado con un margen de error de un 50%, dividimos el costo del analizador a la mitad y así sucesivamente, estamos hablando de decenas o cientos de miles de dólares de ahorro con la implementación de una solución así. Pero aún así, el principio de ir de lo simple a lo complejo. ¿Para qué cambiar todo el sistema con toda la infraestructura si se puede hacer con poco esfuerzo? Poner un gabinete con un controlador y seguir trabajando, ¿verdad? Es decir, crear, implementar y llevar a cabo una solución compleja probablemente es relativamente fácil, pero hacer una solución simple es en realidad difícil. Desarrollar y realizar una solución simple y eficaz es, sin duda, complicado. En esto también hay probablemente un contraste bastante significativo. Probablemente podemos concluir aquí de manera definitiva el bloque sobre los productos líquidos y tecnológicos, su análisis detallado y sus particularidades específicas. Aquí, nuevamente lo repito, prestamos mucha atención al componente metodológico de la precisión de las mediciones, es decir, si hablamos del resultado, proporcionamos informes en los que se ve claramente y se puede rastrear con qué precisión funciona el analizador, cuál es la reproducibilidad de los resultados de las mediciones, para que el cliente no tenga zonas grises en cuanto al funcionamiento de nuestro equipo. Arseny Vladimirovich, bueno, me parece que usted está hablando de la parte intermedia para que el analizador empiece a mostrar resultados precisos, pero para empezar, según mi entendimiento, hoy es necesario tomar muestras del rango. Es necesario realizar cierto trabajo de calibración del instrumento. Como resultado de este trabajo, es necesario excluir aquellas muestras que claramente no encajan en el marco del modelo matemático mediante el cual se calcularán los valores precisos. Si el cliente no hace esto, si no logramos proporcionarle ciertas competencias en esta área, difícilmente podrá hacerlo y esos informes no le servirán de nada. ¿Qué opina usted? El informe se basa en estos datos. Sin estos datos no habrá informe. Por supuesto, si pasamos a la parte metodológica, si no estamos hablando de trozos de mineral de 30 centímetros, entonces es una tarea bastante factible tomar muestras de control después del analizador, realizar algún tipo de muestreo de control, simplemente comparar directamente lo que mostró el laboratorio y lo que mostró el analizador. Es una tarea bastante manejable siempre y cuando no estemos hablando de cintas transportadoras pesadas.
Nuestra experiencia de trabajo demuestra que hemos llegado a la conclusión de que es necesario vender una solución lista para usar, de modo que el cliente no tenga ninguna duda al respecto. Por supuesto, nos aseguramos de que se realice de manera rigurosa y sistemática el muestreo de control, porque de lo contrario, los resultados obtenidos de la medición del contenido de los elementos químicos o componentes empiezan a interpretarse, por así decirlo, de una manera completamente subjetiva y carente de objetividad, lo que compromete seriamente la validez y fiabilidad de todo el análisis. No hay certeza ni puntos de referencia sobre si se puede confiar en estos resultados o qué es lo que realmente hemos obtenido sin ese trabajo analítico realizado. Cuando surgen dudas, nosotros tenemos un argumento para esas dudas en forma de un informe. Estimado cliente, por favor, aquí hemos tomado las muestras, las hemos medido. Este es el margen de error, dentro o fuera de los límites. Nos esforzamos por dejar todo claro y cerrar este tema. De lo contrario, volviendo nuevamente a la cuestión de la eficiencia operativa y probablemente a temas más amplios de gestión operativa, según entiendo, todo esto avanza sin una base sólida bajo los pies, sin la certeza de que realmente se puede operar con esto. Toda nuestra pirámide planeada y todas las decisiones pensadas se desmoronan si no podemos confiar en estos datos para operar y realmente gestionar el proceso, sin esa base firme bajo los pies. Por eso nos enfrentamos a esto, por así decirlo, desde el principio, hace ya mucho tiempo, y metodológicamente hemos trabajado profundamente esta cuestión, está completamente sistematizada, con el objetivo primordial de que en la empresa no surjan dudas sobre la veracidad y la precisión de los datos. Pero por supuesto, esto requiere de la empresa ciertos esfuerzos laborales adicionales, algunas inversiones financieras mínimas, pero sin esto también considero que solo tendrán un juguete caro, un aparato costoso, y no habrá confianza ni una comprensión clara de que realmente han adquirido una herramienta metrológica fiable en la que puedan confiar plenamente. Vyacheslav, me gustaría resumir nuestro diálogo de hoy. Me gustaría resumirlo probablemente con mi visión y conclusiones, y quizás con algunas recomendaciones para las empresas que están eligiendo una herramienta. Me gustaría escuchar de usted recomendaciones sobre el uso de esta herramienta en la cadena de eficiencia operativa, cómo abordar la cuestión de la eficiencia operativa y considerar esta herramienta desde la perspectiva de la eficiencia operativa, brevemente, si es posible. Sí, por supuesto que se puede. Considero firmemente que la empresa debe recorrer el camino correcto y adecuado. Este camino, de manera necesaria e indispensable, incluye el trabajo conjunto y colaborativo de los especialistas de TecnoAnalyt Pribor con los especialistas que se dedican a actividades de proyectos en eficiencia operativa para revisar detalladamente los desarrollos y los casos que tienen y que no se han implementado porque lamentablemente no saben, no entienden, no ven o no tienen las competencias suficientes para llevarlos a cabo. Primero, en este caso, entonces, se resolverá la cuestión de los cuestionarios, de su correcto llenado, de la posibilidad de sumergirse en los reglamentos tecnológicos para analizar en qué realmente vale la pena influir considerando las nuevas tecnologías, nuevos reactivos y todo lo demás que pueda ayudar. Y también registrar conjuntamente ese efecto económico, tanto el potencial como el real, para así poder presentar a los accionistas aquella información de valor que realmente les resulte relevante y fácilmente comprensible, mostrando exactamente qué cantidad de fondos genera la empresa y cómo influye esto en el flujo de caja libre. Gracias por la respuesta. Por mi parte, me gustaría resumir, en cuanto a la elección de equipos analíticos, incluidos los analizadores en línea, en qué aspectos específicos vale la pena prestar una atención especial y detallada. En primer lugar, hay que fijarse en la especialización de la empresa, porque, como sabemos, cuanto más amplio es el enfoque, peor es la nitidez. ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué experiencia tienen en este campo? Y en segundo lugar, probablemente,
algo ya bastante obvio y hasta banal, las referencias. ¿Qué trabajos previos tienen sobre estos temas? Y en tercer lugar, me gustaría probablemente más como un deseo para los clientes, que no tengan miedo de experimentar, que miren hacia la innovación, hacia nuevos desarrollos. Lamentablemente no en todas las empresas, pero en la mayoría se han puesto en marcha programas de transformación y de procesos de negocio. Hay que decir que estos programas funcionan y la gente presta atención a nuevos desarrollos, a innovaciones y se aferran a ellas. Esto es muy alentador para empresas como la nuestra, cuyo enfoque principal, por supuesto, está en la investigación y desarrollo, I+D, y en la resolución de tareas complejas y poco convencionales. Gracias. Gracias. Estimados y apreciados espectadores, si les quedan algunas preguntas adicionales, si tienen valiosas sugerencias, si junto con Vyacheslav Mikhailovich no abordamos algún tema en particular que también sea relevante o que pudiera resultar sumamente interesante para ustedes, les pido encarecidamente que escriban sin dudarlo, dejen sus comentarios detallados. Sin falta, intentaremos responderles con prontitud, darles una retroalimentación completa, contestar a sus preguntas de manera muy detallada o tal vez incluso grabar una nueva y extensa conversación sobre esos temas candentes y actuales que hoy en día preocupan profundamente a las empresas. Sí, probablemente. Si encuentran inexactitudes en nuestras intervenciones, eso no significa que no seamos lo suficientemente competentes. Pueden considerarlo como un motivo para reflexionar, para continuar el diálogo. Sí, probablemente es una observación importante. Sí, no pretendemos tener la verdad absoluta, más bien tenemos un diálogo libre, reflexionando sobre el tema, para salir con preguntas urgentes a un diálogo abierto con los especialistas de las empresas, con las fábricas. Y este también es el mensaje de nuestra empresa, no dedicarnos a protestar ante los clientes, sino intentar seguir un camino eficaz y constructivo. Por eso todos y cada uno de ustedes son muy bienvenidos a la discusión, al debate constructivo, a involucrarse activamente en el proceso de trabajo colaborativo, en un trabajo verdaderamente productivo y sumamente eficaz en todas las empresas para perfeccionar continuamente los métodos y los equipos de control analítico. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.